El libro a través del tiempo. El libro es la expresión del pensamiento humano transmitido a través de un sistema de escritura, realizada sobre una materia duradera y transportable. El libro en la antigüedad. En el Neolítico, las necesidades administrativas y económicas fueron la causa principal del origen y el desarrollo de la escritura. El primer pueblo que utilizó el libro como medio de divulgación fue el sumerio y lo hizo con tablillas. Egipto fue la primera civilización que empleó la tinta y el papiro, que fue el soporte más usado en los manuscritos. El gran legado de China fue la invención del papel en el año 105 después de Cristo a manos de Tsai Lu. En Siria, Fenicia y Palestina, en el segundo milenio antes de Cristo, apareció un nuevo sistema de escritura, el alfabeto consonántico. En la actualidad, los alfabetos más usados del mundo derivan del fenicio y el arameo. En Grecia, el libro adquirió su verdadera dimensión debido al uso de la escritura alfabética, a la instauración de la democracia y a la extensión de la enseñanza. El libro en Roma fue una prolongación del griego, pero Roma aportó grandes novedades: su propia lengua, el latín, un alfabeto propio. La letra evolucionó desde la mayúscula hasta la minúscula cursiva, y apareció posteriormente la inicial uncial y la escritura taquigráfica. El libro en la Edad Media, del siglo V al siglo XV. La Alta Edad Media llega hasta finales del siglo XII, etapa en la cual la producción del libro y la cultura misma se refugió en los conventos. El contexto histórico y político de la Alta Edad Media, es decir, la Reconquista, favoreció la existencia de varias culturas en España. En la Baja Edad Media, con la mejora de la situación económica y el restablecimiento del comercio, la actividad cultural pasó del aislamiento del monasterio al cosmopolitismo de la ciudad, y las dos instituciones por excelencia de esta época fueron la catedral y la universidad. El libro en la Edad Moderna. En el tránsito del final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, apareció una máquina para la impresión de textos y publicaciones, más rápida y eficiente. En Alemania, Johann Gutenberg, en el año de 1452, inicia la impresión de la obra más importante en el mundo de la impresión, la Biblia de 42 líneas o Biblia de Gutenberg, marcando el inicio de la edad de la imprenta. Después de Alemania, el primer país europeo que tuvo imprenta fue Italia, convirtiendo a Venecia en el primer centro tipográfico cuyo impresor más importante fue Aldo Manuzio. Los incunables. Son considerados incunables los libros impresos realizados en un país desde el momento de la aparición de la imprenta en el mismo, hasta el año 1500. Las características de los primeros incunables o protoincunables eran muy semejantes a las de los códices manuscritos, puesto que la intención era imitar lo mejor posible el libro manuscrito. La letra era gótica y romana, tenían un formato de gran tamaño y las hojas no se paginaban. Muchos de estos incunables estaban ilustrados a mano, aunque pronto se empezó a utilizar el sistema de xilografía para la estampación de los incunables. El libro en el siglo XVI. El siglo XVI supuso la consolidación definitiva de la imprenta en Europa y llegó a América. La producción del libro se abarató, aumentó la lectura y el libro se modernizó. Estos cambios se produjeron debido a la expansión del comercio del libro, el aumento de la producción, a la diversificación de la oferta bibliográfica. Al principio, el libro continuó con las características externas de los incunables,
pero derivó hacia un libro con aspecto formal y con finalidad social. En España todos los libros debían llevar portada, y poco a poco fueron naciendo otros elementos como las poesías del autor y la dedicatoria. Los focos de impresión más importantes estaban en las ciudades que tenían universidades, como por ejemplo Alcalá de Henares, en la cual se estableció Arnao Guillén de Brocar, quien inició y completó la Biblia Políglota Complutense. El libro en el siglo XVII. Europa vivió una época de continuos conflictos y se originó una profunda crisis económica, la cual repercutió en el libro. Disminuyó su comercio, apareció un mercado negro de los mismos y la producción editorial y las importaciones se gravaron con impuestos muy elevados. El libro en esta época era un libro poco cuidado, con escasas cualidades de tintas y papel, tapas poco resistentes y abundancia de ratas. Incluían títulos largos, nombres de autor, marca de imprenta, índices, sumarios, colofón, dedicatorias, etc. En este siglo surgieron un tipo de publicaciones que fueron el germen de lo que hoy son las publicaciones periódicas. Estas publicaciones nacieron para servir a un público que solo sabía leer en lenguas vernáculas. El libro en el siglo XVIII. El siglo XVIII es el llamado siglo de las luces, y en este momento prevalecía una mentalidad que hacía de la ciencia y la razón verdades incuestionables. Las nuevas ideas se difundían a través de tertulias que tenían lugar en academias y sociedades de amigos. Se siguieron mejoras técnicas en cuanto a la imprenta y la tipografía. Los libros que se imprimieron eran mejores y más legibles, las tintas de mejor calidad y el papel de mejor acabado. En España hubo una serie de cambios positivos debido a la protección y al impulso de las artes tipográficas que dio Carlos III. El libro en el siglo XIX. El siglo XIX asimiló cambios drásticos que supusieron el pensamiento moderno y el surgimiento de la sociedad industrial. La expansión demográfica y la expresión de la educación obligatoria en muchos países europeos hicieron crecer el número de lectores y personas alfabetizadas. En este siglo, el siglo del esplendor de la prensa periódica, que tuvo un papel decisivo en la afición a la lectura y la consolidación de su hábito. Además, la prensa fue el motor que impulsó los cambios tecnológicos de la imprenta industrial. Se pasó de los métodos artesanos a los sistemas mecanizados. El libro en el siglo XX. El siglo pasado fue el siglo de la informática y de Internet, y esto contribuyó a que la industria editorial experimentase grandes cambios, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo. El libro dejó de tener un formato tradicional para adoptar nuevas formas. El libro sufrió una serie de cambios sociales, la generalización de la alfabetización, la educación y el aumento demográfico motivaron el aumento de la lectura. También hubo avances técnicos y mecánicos que fueron desplazados por la electrónica, como la escritura, la ilustración, la preimpresión, la impresión o la encuadernación. Además surgieron nuevos soportes en la última etapa del siglo: microformas, los soportes magnéticos como las cintas de cassette o las de video, y por último los soportes ópticos, CD, CD-ROM, DVD. Pero el verdadero logro vino con la irrupción de Internet y las publicaciones en línea. Aparecieron nuevas formas de edición. Este siglo vio nacer el libro electrónico o e-book en el año 90. Supuso una revolución comparable a la del libro impreso frente al manuscrito. Fue un hito en la industria editorial, ya que incorporó 3 características al libro: hipertextualidad,
multimedia e interactividad. El libro hoy en día. El libro electrónico es uno de los grandes avances de la tecnología. La digitalización de los libros y su paso del papel a la pantalla ha supuesto la posibilidad de crear enormes bibliotecas sin necesidad de grandes espacios, o la opción de ofrecer miles de libros gratuitos sin necesidad de adquirirlos físicamente. El libro, la lectura y la industria editorial están experimentando cambios motivados por el progreso tecnológico. Los contenidos se han desvinculado del soporte y la industria editorial ha necesitado transformar su estructura logística, basada hasta hace poco en la distribución física, y ahora la impresión digital y las librerías virtuales cubren nuevas necesidades.